Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom que vamos a tener aquí en España. Estamos ya entrando, ya está atardeciendo, un Shabbat de lluvia. Se están produciendo cortes de agua ya cerca de aquí por la excusa de la sequía. La sequía no es tal, y menos con la tecnología que se puede manejar hoy. Otra cosa es que no se maneje. Pero lo que sí es cierto es que sí están cortando el agua por aquí cerca y están dejando el suministro de agua para determinadas horas en las que tienes que hacer acopio. O sea, la sequía es una mentira, pero que la cortan, la cortan. Eso es igual que la pelotita por el aire, ¿verdad? Que te afecta, te afecta. Bueno, entonces estamos hoy, en este bendito Shabbat que nos concede el bendito sea, estamos con la señal de Texas. Condena a un estilo de vida. Es una condena en tanto en cuanto la gente no quiere arrepentirse. Nosotros nos ministrábamos en estas semanas previas de que mi esposa y yo, de que Elohim más que nada trata con generaciones. Y dentro de esas generaciones escoge a un grupito normalmente o incluso a un individuo. Y trata con generaciones. Dependiendo de cómo va la generación, así es el juicio. Entonces, si va a llegar, se puede decir, una hecatombe a la tierra, más que nada por la llegada del Mashiach, pues quiere decir que una generación entera va a ser descartada, va a ser barrida. Y es que tiene que ser así, ahora lo vamos a ir comprobando. Entonces, hoy vamos a tratar la señal de Texas en su micro y en su macro. En su macro porque es una señal en el cielo que va a ser visible y se va a poder comprobar por el Stellarium y a ojos vista a través de los aparatos pertinentes ese eclipse total que va a tener lugar el 8 de abril. Pero luego hay una comportación ya no cosmogónica, sino social o generacional. Y ahí es donde vamos nosotros a desarrollar lo que viene pasando. Respecto a la señal en sí, física, cosmogónica, como digo, va a tener lugar el 8 de abril de 2024. Y la señal es la siguiente: ese eclipse total del 8 de abril de 2024 va a compaginarse con el eclipse anular del 14 de octubre de 2023. Entonces, siguiendo la trayectoria de esos dos eclipses de estos dos últimos años, forman un tachado en el mapa de Estados Unidos de Norteamérica. También va a pasar por otros lugares, entre ellos me parece que Argentina también se las trae en lo que es el desgranaje de toda esta profecía que está teniendo lugar in situ en tiempo presente, en nuestro tiempo. Ellos no se van a escapar, ni mucho menos, porque es un estilo de vida, no es un juicio, no es una condena solamente a una nación determinada, sino a un estilo de vida que vamos a comprenderlo en el día de hoy. Entonces, esta señal forma una X, un tachado, sobre precisamente Texas, el estado de Texas. ¿Qué quiere decir esto? Ya metiéndonos en la comportación sociológica de esta señal, pues quiere decir que van a ser tachados de la lista en esta generación que hoy ocupa los puestos de preeminencia en casi todas las categorías, niveles y ensamblajes sociales. Entonces tenemos a 1 Corintios 6, 9, 10, según vive el Cervel, que dice así. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, el reino de Elohim? No erréis. Fíjense todos los que van a ser descartados, todos los que van a estar sobre esta tacha que nos enseña Elohim a ojos vista en el cielo.
igual que tuvo lugar la señal de Betulá, que nos enseñó proféticamente todo lo que está aconteciendo hoy, del nacimiento de los hombres proféticos, con el hombre profético, con la mujer profética, etc. Eso ya lo vimos, ahora toca esta señal. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Entonces, una generación entera va a ser descartada, está siendo tachada. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida corrupto y condenado. Díganme, por ejemplo, si esta señal más que nada va a tener lugar en América, pues fíjense a ver si es que es mentira de que la generación en América es fornicaria, adúltera, idólatra, afeminada en el sentido cobarde, ladrones, borrachuzcos, estafadores, ¿verdad? Pedigüeños, pordioseros, estafadores, maldicientes, todos esos, ¿verdad? Maldicientes más que nada a la amada del Mashiach, que nos maldicen constantemente por no someternos a la misma idolatría que practica esta generación actual, que toma puestos de preeminencia actualmente. Ahora, también en esa lista de los que van a ser descartados están estos que son análogos a los ya citados, que se encuentra en Apocalipsis 22:15. El Apocalipsis no nos habla misticismo ni misterios, sino cosas concretas, juicios que están teniendo lugar en estos 2000 años y van a tener lugar ahora. 22:15 de Apocalipsis dice, mas los perros estarán fuera. Los perros. Luego vamos a leer qué dice Kefa, qué dice Pedro respecto a esto de los perros. Porque esto comporta apostasía, que es lo que ha tenido esta generación. Porque esta generación eminentemente es apóstata. Vamos a estar viéndolo. Por eso va a ser condenada, juzgada y condenada de la manera que va a serlo. Porque vive en apostasía. Vamos a ver de dónde viene. ¿De dónde viene? De la supuesta reforma. Pero han incurrido ¿en qué cosa? En la apostasía. Fíjense. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Hechiceros hay nada más que con los ojos ya son hechiceros. Tanto hombres como mujeres. El hombre para agrandar su territorio y la mujer para persuadir, para pues ganarse la atención. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué hace mentira? Porque la ama. Ahora vamos a ver hasta qué punto esa dureza de corazón ama la mentira, de esa generación que copa los puestos de preeminencia en el día de hoy. Entonces, en Texas, en la señal de Texas, tienen lugar 3 símbolos que navegan en torno a lo que es el estado de Texas. Lo desciframos a continuación. Texas, símbolo del petrodólar. Texas, símbolo del petrodólar. En Apocalipsis 13:15. Ahí lo tienen ustedes. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, dólar. Cuando se le insufla aliento es la publicidad, la televisión, para que la imagen, la televisión, a través de la televisión, hablase e hiciese matar a todo lo que no adorase a ese sistema del petrodólar, tal y como ha acontecido. De hecho, las guerras del siglo XX, en la segunda parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, versan exactamente sobre eso. Luego, claro, luego no nos ponen visualizaciones porque estos mensajes
parece ser que no les gusta, pero esto hay que decirlo. Entonces, Texas es símbolo del petrodólar. ¿Cómo se manifiesta esto? En un mundo en el que se quiere parar a las energías renovables. Se quiere parar a las energías renovables, eólica, solar sobre todo, que dependen de fuentes energéticas pues casi infinitas. Y se quiere favorecer el petrodólar, el petróleo, la gasolina, y así, con ese símbolo del petrodólar, imagen de la bestia, por supuesto, extienden la contaminación. Por eso ese sistema dice que el Mashiach destruirá a los que destruyen la tierra. ¿Por qué? ¿De qué están haciendo uso? Del símbolo de contaminación del petrodólar. No solamente contamina la gasolina y los tubos de escape de los coches, de los automóviles, sino que, y de los tractores y de los camiones y de todo lo que quieran, sino que también, aparte, es una industria. Vamos, contamina hasta la farmacéutica, porque la farmacéutica, sus productos, petróleo. Contamina la farmacéutica, contamina la juguetería, contamina la ropa, todo es plástico, todo es plástico. Que por cierto, ahora se está descubriendo que los plásticos pueden reciclarse. A ver si eso conviene. No conviene. Mientras esté la imagen de la bestia, petrodólar, pues contaminará. Porque es para lo que está programado la bestia. Para contaminar hasta que el Mashiach les diga hasta aquí has llegado. ¿Qué es lo que va a pasar? Y nos lo declara esa señal del 8 de abril de 2024. Entonces, el símbolo del petrodólar es un modelo insostenible. Es un modelo ya insostenible. ¿Por qué? Porque las generaciones ya no quieren eso. Las generaciones, digamos, más recientes, ya no queremos eso. No queremos un mundo contaminado, no queremos estar respirando humo, carbono en las ciudades, y lo que queremos que es vida saludable, alimentos saludables, que la industria alimenticia también es petrodólar, también tiene químico, también tiene plástico. Ya no queremos eso. Queremos una mejor alimentación y un mejor contacto con el medio ambiente. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién para eso? Esta generación del petrodólar. Pero como modelo insostenible ya le queda poco, hasta tal punto que tachados de la lista. Ahora, Texas también es símbolo de la beligerancia sionista. De la beligerancia sionista que empezó con el western. Bueno, en el western todavía iba la cosa sobre defender la esclavitud o abolirla, y los del norte con los del sur, la guerra civil y todo eso, pero ya del siglo XX, todas las guerras a partir de ahí, de Estados Unidos, ha sido por defender el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel. Entonces, Texas es un símbolo de beligerancia sionista. Toda vez son beligerantes sionistas, toda vez que ellos fueron los que a los científicos nazis sobrevivientes les dieron estatus en suelo estadounidense. No se lo pierdan, y por algo será. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, armas y cine, beligerancia sionista. Esto parte, el símbolo es Texas. Armas, las armas, donde más armas hay, en el estado de Texas, armas dentro de las casas, armados hasta los dientes, el que menos tiene armas, el más inofensivo, el que viene de inmigrante, el que viene de nacional, el que viene de nativo, el que viene dentro de los indios, incluso en las reservas, todo el mundo está armado.
armas y cine. El cine que ha hecho exportar ese modelo insostenible también del símbolo de la beligerancia sionista en lo que es Texas. Y también dentro de esa beligerancia sionista está que los padres fundadores fueron masones, pero esto es lo de menos, porque con la inversión de los valores ya no se sabe qué invirtió qué. Ya no se sabe, ¿verdad? Ya a ver quién se ha equivocado de Dios. Bueno, ahí hay un punto vacío que no se aclaraban. Bueno, pues lo de menos es eso, pero que fue fundada por masones. Y esos masones eran religiosos, y esos religiosos fundaron todas las religiones que hay en Estados Unidos, y de Estados Unidos se propagaron también ese modelo, también insostenible, a todas las naciones de la Tierra. Ahora, una cosa que yo sí quiero recalcar es que cuando decimos que Texas es un símbolo de la beligerancia sionista, esa beligerancia sionista se aúna, aunque intenta camuflarse en diferentes doctrinas religiosas, pero esa beligerancia sionista, al fin de cuentas, dice algo que la caracteriza, que es que la Torá no se puede cumplir. Es beligerante sionista, pero dice que la Torá no se puede cumplir. Ahí entran mesiánicos, cristianos evangélicos, mormones, adventistas, todo lo que quieran. Beligerancia sionista. La Torá no se puede cumplir, y esto lo preconizan desde los atriles, desde los canales de YouTube al día de hoy. Sí, dicen que tienen Torá, sí se declaran a favor de Israel, sí se sienten tribus de Israel o lo que sea, o parte de Israel, también respetan al Estado de Israel, a la par quieren existir ellos como un Estado espiritual de Israel. Bueno, las contradicciones han nacido para ellos, pero también dicen que la Torá no se puede cumplir. Y este es el término que aúna tanto a cristianos como mesiánicos, inclusive como judíos, diciendo que la Torá no se puede cumplir. Ahora, ¿qué dice el Mashiach a estos cristianos? Que hay cristianos más sionistas todavía que los mismos mesiánicos. El evangelismo del mundo es sionista. ¿Qué les dice el Mashiach a estos? ¿Qué les dice Cristo? Si ellos creen en Cristo, les dice: si le creyerais a Moisés, me creeríais también a mí. Pero por cuanto no creen a Moisés, no pueden creer al Mesías. ¿Cómo van a creerle al Mesías si no creen a Moisés? Y porque claro, Moisés dijo: haciendo estas cosas vivirás por ellas. Estos son los mandamientos para que los vivas y los cumplas. Pero ellos dicen, esa generación perfecta, que está también ensombrecida vitalmente por el petrodólar y además por la beligerancia sionista, ellos dicen que no, que la Torá no se puede cumplir. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces, beligerancia sionista, otra de las características de Texas. Otro símbolo de Texas, separatismo político. Separatismo político. A mí como me gusta estudiar, yo sé que el modelo norteamericano ha empapado al mundo en lo que es la bicefalia. En Estados Unidos son demócratas y republicanos. Aquí en Europa pues es la izquierda y la derecha. Pero ese modelo de nuevo tiene su origen ahí. Entonces, dentro de que es un símbolo de separatismo político, pues ahora dicen, hay ministerios mesiánicos que están diciendo que la señal del 28 de abril de 2024 va a ser una guerra civil. Yo no lo creo, vamos. Me sorprendería extremadamente, no lo creo.
Lo que sí creo es que esa señal del 8 de abril de 2024 va a mostrar que la bicefalia en lo que es derecha-izquierda, izquierda-derecha, republicanos-demócratas, socialistas y populares aquí en España, es una bicefalia extinta, también tachada de la lista. Dentro de esa bicefalia extinta y de ese separatismo político, aquí en España están teniendo lugar protestas, bueno, demenciales, porque están poniendo patas arriba a las carreteras en España. Yo el otro día que me tocó salir a examinarme, tuve que esperarme como 1 hora y media a poder salir de donde estaba. Bueno, y para mí es lo de menos. La gente sí tiene problemas, incluso para llegar a un hospital, al día de hoy, en determinadas zonas de España. Ahora, ese separatismo político y esa bicefalia extinta toma de la agricultura y de la ganadería. Claro, porque esa política separatista, los que los han nutrido a esos políticos de la bicefalia ya extinta, han sido los agricultores y los ganaderos. Entonces, es el pecado de los agricultores y los ganaderos lo que ha robustecido al político, al separatista. Ahora, ¿eso por qué está extinto? Porque el mundo ya no está para separarse, el mundo está para unirse. Uno de las voces más prepotentes de aquí, de un canal de radio que se llama La Cadena COPE, decía su representante, su voz, digamos, autorizada, que no es lo mismo una voz autorizada que una voz de autoridad, eso también. Pero decía que los ganaderos y los agricultores se habían pasado a la extrema derecha, a la fachosfera, decía él, a la fachosfera, es decir, a la esfera de la extrema derecha. Claro, poniendo como unos fundamentalistas a los campesinos y a los agricultores. Pero es que luego van los taxistas y oyen a estos personajes y les aplauden. Claro, que no son capaces ni de ponerse a favor del campesino. La cosa es más compleja de lo que se atreven a señalar estos personajes de las voces autorizadas, porque no es que quieran hacer mal, no es que quieran colapsar las carreteras, se están pasando los tractores días enteros ahí en un mal vivir, días enteros pues circulando con su tractorcito por todos lados, padeciendo penuria. No es por gusto, ¿verdad? Luego dice otra voz autorizada que he estado escuchando hoy, un intelectual que pasa por intelectual, escritor, etc. Decía que es que el problema es nuestro. Este era contrario a lo que decía el de la COPE. Este decía, es que la culpa es nuestra, de los ciudadanos, porque ahora solo vamos al campo a pasear. Una idiotez, como cualquier otra, porque no es por ir al campo a pasear, no tiene nada que ver. Tiene que ver con ver el campo, la agricultura y la ganadería no para que se le dé el precio que tiene a los campesinos. Es decir, los campesinos son infrapagados y los costes de ellos se encarecen mucho. ¿Por qué? Por el transporte, por el petróleo. El problema, el petrodólar. Ahí lo tienen. Por la gasolina, entonces no se paga la calidad del producto. Ahora, problema añadido, el mercado común europeo quiso hacer un mercado, se pasó de listo y quisieron solamente cerrar el cotarro, llevar el cotarro entre Europa. Pero claro, es que no puedes controlar la ruta. No puedes controlar las rutas, puedes controlar lo que es el mercado económico europeo, pero no puedes controlar las rutas y los alimentos ya llegan de todos lados a todos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en definitiva,
El origen del mal, ahí está, el petrodólar. Se encarecen los alimentos porque el transporte cuesta dinero, es muy caro, es muy caro. Cuando el transporte fuera más barato, se agilizarían, tendríamos un mundo global para que todo llegara a todas partes, como ya está sucediendo, pero que lo quieren parar. Vamos, no lo quieren parar, sino que lo están encareciendo para que sea inviable, cuando no tiene por qué, porque si la fuente de energía que se utiliza para el transporte es barata, los precios se reducen y toda la gente puede acceder al carro de la compra. Bien, ahora, como les digo, los ganaderos y los agricultores no es que les estén llegando las 7 plagas porque se le haya cruzado a Dios, a Elohim, hacer el tachado ahora. No, se lo han ganado a pulso. Porque estos agricultores y ganaderos de esta generación perversa del petrodólar, de la contaminación, de las armas, de la beligerancia sionista, de la religión, pues se las han pasado pues en pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ir retomando porque son muchas cosas. Porque agricultura y ganadería han pecado, han amontonado pecado porque han sido sociedades cerradas. ¿En qué? En los matrimonios que han llevado a cabo. Y entonces esto se demuestra en una conversación que tiene una muchacha que pegó un braguetazo, siendo hija de ganadero, pegó un braguetazo con un torero, bueno, y ahí se hizo famosa. Pues entrevista a Sofía Vergara, actriz colombiana, muy guapa, ¿verdad? Ya de 50 años. Y se decían una a otra, dice, mira, dice, tú te llamas con los 2 apellidos. Y eran las 2 hijas de ganaderos, ¿eh? Y dice, tú te llamas con los 2 apellidos y yo también. O sea, los apellidos de ambas eran recurrentes. ¿Por qué? Porque se casan entre familia. Son sociedades endogámicas primero, de castas segundo y tercero ya por último incestuosas, como es el caso de las monarquías, por ejemplo. Bueno, antes, ahora ya menos. Entonces, claro, ese ha sido el pecado, el cerrarse, el no abrirse, el querer perpetuar en el tiempo todo lo que hemos venido diciendo. El petrodólar, la contaminación, el parar a las renovables, el modelo insostenible, la beligerancia sionista, armas, guerras, cine violento, fundadores masónicos estúpidos, y el separatismo político, por si fuera poco, porque ya digo que esta generación, los ganaderos y sus hijas han favorecido al separatismo político, a lo que es esta bicefalia tachada de la lista. Ahora, también Texas ha sido sede de la apostasía, de la Western Culture, que se llama, de la cultura occidental. Es una sede de la apostasía. Es una sede de apostasía, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver, con la parábola del trigo y la cizaña. Fueron llamadas estas naciones que tuvieron protestantismo, no tanto España, porque España ha sido toda la vida católica, pero ha habido naciones enteras que supuestamente querían reformarse, aceptaron la reforma, de forma y manera que han apostatado. Han apostatado unos años después, unas décadas después de supuestamente abrazar la reforma, apostataron una cosa fea. Entonces tenemos a los Amish, a los adventistas, a los mormones, a los anglicanos, a los metodistas, a la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, Asambleas de Dios, bautistas. Y todos estos, que son de Estados Unidos la mayoría, fueron
acuñaron la paternidad espiritual sobre los protestantes europeos. Pero les estoy hablando en América de naciones enteras, supuestamente cristianas, como México o como Colombia. Bueno, y entonces, pues claro, como han apostatado, tachados de la lista porque son los fornicarios, porque son los idólatras, porque son los borrachuzcos, porque son los afeminados. Claro, ahí están tachados de la lista, por apóstatas. Y todo su modelo social insostenible, todo, insostenible. Son estados fallidos, por apóstatas. Entonces, claro, los europeos, hubo países que copiaron el modelo. La Federación Luterana Mundial, Dinamarca, nación protestante, Noruega, nación protestante, Islandia, nación protestante. Aquí en España tenemos a Filadelfia, además de Asambleas de Dios, Filadelfia de mayoría gitana, casi todos son gitanos, 100.000 miembros, que no es cualquier cosa. Bueno, pues todos estos tachados de la lista por lo que ya hemos mencionado, por el listado que hace el bendito sea. Por idólatras, por embusteros, por hacer mentira y amarla. Lo están teniendo claro, ¿verdad? Nos expresamos con meridiana claridad, que decía aquel. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver en Mateo 13, 24, 30. Que vamos a ver lo de la clásica, el trigo y la cizaña. ¿Qué fue la reforma? Pues supuestamente que se quería descartar la cizaña y el granero quería ser trigo. El trigo que pasa, el grano, perdón, quería meterse en el granero porque quería ser trigo. Entonces, por eso, esto lo refirió el Mashiach, Mateo 13, 24, 30, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es la reforma. Esto es la reforma. Queríamos reformarnos de los vicios de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo primero que queríamos desechar era la jerarquía. No se lo pierdan, no se lo pierdan, porque ahí está la clave. Entonces dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cizaña entre el trigo es infiltración católica, jesuita, dentro de los protestantes. Y a partir de ahí ya metieron doctrinas, como por ejemplo la vuelta a las jerarquías y desecharon el sacerdocio universal, que era una de las doctrinas prominentes de la Reforma. Vamos, la más importante. ¿De qué versaba? De que todos somos sacerdotes en nuestro hogar. Todos podemos interpretar por nosotros mismos las Escrituras. La Iglesia Católica decía que no, que tenía que haber intermediarios y tenía que haber jerarquías. Bueno, ¿y dónde ha acabado la Iglesia evangélica? Diciendo exactamente lo mismo. Por eso están en apostasía, por eso son idólatras, por eso hablan y hacen mentira. Y por eso son condenados y tachados de la lista. Entonces sigue diciendo, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, al cabo de, ¿verdad? Pues ya lo que llevamos, segunda parte del siglo XX, siglo XXI, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No era esto la reforma? ¿No querían enmendarse la humanidad ya? ¿No querían enmendarse? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo que es el diablo sociedad anónima. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos a la cizaña? Él les dijo, tranquilos, que esto es cuestión de tiempo. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad al trigo que sea trigo y a la cizaña que sea cizaña hasta el último día, hasta el 8 de abril de 2024. Por decir algo, ¿no? Es un símbolo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahí está. La siega. La siega es el tachado. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, es decir, barrerla completamente.
recoged primero la cizaña, barredla completamente. De hecho, ellos mismos, un suicidio masivo fue lo que hubo. Y atadla en manojos, los manojos son esa bicefalia, esa ideología política extinta ya, bueno, pues eso es atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, que es el reino del Mashiach. Entonces, ¿qué es la cizaña? La contrarreforma, la vuelta a las jerarquías. Resulta que tú no puedes interpretar la Biblia, tienes que buscar un mediador que te sonsaque el diezmo. Claro, claro. Entonces desechan el sacerdocio universal, desechan el trigo y además esa contrarreforma, esa cizaña, son bélicos, pero, cuchi, que son bélicos con amor. Todo lo hacen en nombre del amor y sin ley y sin Torá, pero son bélicos sionistas. Mandan a matar a lo que los contradiga. ¡Oh! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Qué cosa más tremenda! Y entonces, esa cizaña, colonialismo ideológico, siglo XXI, ya no es un colonialismo que también lo hay, pero ya no hay físicamente tanto, ¿verdad? Tanta imposición por medio de las armas. Es un colonialismo ideológico, siglo XXI. Cizaña, tachada de la lista. Y también, desde esos púlpitos, desde esos atriles, de esa contrarreforma camuflada, que ya digo, una de las señales que tiene es que dice que la Torá no se puede cumplir, toda vez que inclusive, aún predicando Torá, dice que la Torá no se puede cumplir, contradiciendo a Moisés y al Mashiach, y estos mismos dicen que quieren volver a los sacrificios de sangre. Y esos sacrificios de sangre a los que quieren volver, esa contrarreforma, esa cizaña, es a la guerra patriótica, a que se siga desangrando sus hijos y sus nietos en guerras patrióticas. ¿Por qué? Por la bicefalia, por la vanidad de la bicefalia extinta que no tiene sentido. También quieren hacer sacrificios de sangre con la circuncisión, predicando la circuncisión, que no viene a cuento de nada, porque claro, y luego hablan como los de Baalber y Shalom, hablan de circuncisión, y hablan de circuncisión como el pacto. Oye, identifican el pacto con la circuncisión, y en lugar del pacto, el sacrificio en el madero del Mashiach. No, para ellos el pacto es la circuncisión. Fíjense ustedes, ya la locura. Luego, esos sacrificios de sangre también engloban el tercer templo que dicen que se va a levantar para poner víctimas de animales. Claro, gente que la contrarreforma caló en ellos, se endemoniaron, no tiene sentido, pero vamos a ver, si esto es muy fácil de identificar. ¿Cómo es posible que todos estos asambleas de Dios, iglesias reformadas, adventistas, Federación Luterana Mundial, países enteros, cómo se dejaron persuadir hasta estos extremos? Claro, porque tú les decías, no, el nombre es Yahshua HaMashiach, y como aman mentira y la hacen, no aceptan, y siguen R que R con sus mentiras. No, es que esto no es de esta manera, que no era el domingo, que es el Shabbat. Que el nombre apartado, no, ni eso. En las congregaciones cristianas todavía están con Jesús. Bueno, y es que los adventistas, por ejemplo, ¿no? Con todo el conocimiento que tienen, no pueden ver que no es el nombre Jesús. Claro que lo saben, pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque no aman la verdad, aman la mentira. Si eso es muy fácil de ver. Entonces, ¿qué están absolutamente endemoniados? ¿Quiénes? Todos los religiosos. Es un mundo envejecido, próximo a ser tachado de la lista, extinto. Entonces, vamos ya acabando. Vamos a ir con Segunda de Pedro 2, 21, 22. Dice:
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo, del apartado mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que está en Proverbios 13, 21, 22. El perro, ahí están los perros, los que van a ser tachados de la lista. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí está. Por mucho que se quieran disfrazar. Que sí, que tenían Torá, pero resulta que decían que la Torá no se podía cumplir. Puerca, eres puerca y eres perro, no tienes más. Con mucho respeto para la amada del Mashiach. Claro. Y ya por último vamos a ver Salmos 1, 4, 6. ¿Qué dice? Dice, no así los malos. Vamos, viene diciendo desde los versos más arriba. Dice, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Porque antes del juicio ya son condenados. Vamos, de hecho son condenados por el juicio. Pero quiero decir que cuando discutamos nosotros acerca del sistema de la sabiduría, cuando lo llevemos a cabo a término y fraguándolo aquí en la tierra, ya ellos no estarán. Porque ya son condenados, tachados de la lista. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación, ya estaremos reunidos, de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, gózate y que lo mejor sea sobre ti, sobre tu vida, sobre la vida de tus seres queridos, que Elohim irradie su or, su luz sobre tu rostro y tengas en todo éxito, prosperidad y bendición. Shabbat Shalom, besos y abrazos, gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran, ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.